¿Alguna vez le has pedido ayuda a alguien para lo que sea y te han negado la ayuda? Seguramente sí, pero hoy eso se acaba, porque yo te voy a enseñar cómo hacer que cualquier persona te ayude siempre que lo necesites. Esto con la ayuda de las 48 leyes del poder. Y sin más que decir, empecemos. Ley 13. Cuando pida ayuda, no apele a la compasión o a la gratitud de la gente, sino a su egoísmo. Si necesitas recurrir a la ayuda de alguien, no te molestes en recordarle el apoyo que le diste en el pasado o tus buenas acciones. Lo pasado se ignora o se olvida. Si en cambio al formular tu pedido de colaboración, tú muestras elementos que beneficiarán a la otra persona y haces hincapié en ellos, tu contribuyente responderá con entusiasmo a tu solicitud, al detectar el beneficio que podría obtener de ayudarte. Este es el criterio general del uso de la ley, pero para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. En el año 433 a.C., poco antes de que estallara la guerra del Peloponeso, la iglesia corsiria, hoy Corfú, y la ciudad-estado griega de Corinto se encontraban al borde de un conflicto armado. Ambas partes enviaron embajadores a Atenas, en un intento de ganar a los atenienses para sus respectivas causas. Era mucho lo que se ponía en juego en esa gestión, dado que aquel que tuviera Atenas de su parte aseguraría la victoria, y quien saliera victorioso de aquella guerra no tendría compasión con el enemigo derrotado. El primero en hablar fue el embajador de Corfú, que comenzó por admitir que la isla nunca antes había apoyado a Atenas y que por el contrario se había aliado con los enemigos de esa ciudad. Entre Corfú y Atenas no había lazos de amistad o de gratitud. El enviado dijo de hecho, Corfú solicitaba la ayuda de Atenas solo porque le preocupaba su seguridad. Lo único que tenía para ofrecer era una alianza basada en intereses mutuos. Corfú poseía una flota que solo era superada en magnitud y fuerza por la propia flota ateniense. Una alianza entre ambos estados crearía una fuerza naval formidable, capaz de intimidar al estado rival de Atenas, Esparta. Lamentablemente eso era lo único que Corfú podría ofrecer. El representante de Corinto pronunció un brillante y apasionado discurso, que contrastaba marcadamente con la presentación parca y descolorida del representante de Corfú. Hizo referencia a todo lo que Corino había hecho por Atenas en el pasado. Se preguntó qué dirían los demás aliados de Atenas si la ciudad llegaba a un acuerdo con quienes antes habían sido sus enemigos, en lugar de aliarse con sus amigos del presente, que habían servido con lealtad a los intereses de la ciudad. Quizá aquellos aliados romperían sus acuerdos con los atenienses si veían que estos no concedían valor alguno a la lealtad. Hizo referencia a la ley helénica y a la necesidad de devolver a Corinto todos los favores que ésta había hecho a Atenas. Cerró su discurso enumerando la cantidad de servicios que Corino había presentado a Atenas y enfatizando la importancia de demostrar gratitud a los amigos. Después de este discurso, los atenienses se reunieron a deliberar. En una segunda ronda, una abrumadora mayoría votó por la alianza con Corfú, dejando de lado a Corinto. Ahora, con esta historia terminada, veamos la interpretación de esta historia. Esta historia recuerda la nobleza de los atenienses, pero en realidad eran fundamentalmente los realistas de la antigua Grecia. Para ellos, ni todos los argumentos emocionales del mundo podían competir con un solo argumento pragmático, sobre todo si prometía incrementar su poder. Lo que el embajador de Corinto no comprendió fue que, al hacer referencia a la pasada generosidad, no lograría sino irritar a los atenienses, dado que, de manera sutil e indirecta, les estaba exigiendo sentirse obligados a devolverles los favores recibidos. Pero nada importaba menos a los atenienses que los favores del pasado y sentimientos de amistad. Además sabían que, aunque los otros aliados de Atenas los consideraran ingratos por abandonar a Corinto a su suerte, no romperían sus lazos con Atenas, ya que en aquel momento era la ciudad más poderosa de toda Grecia. Cuando hay que elegir entre un discurso sobre el pasado y un discurso sobre el futuro, una persona pragmática siempre optará por el futuro y olvidará el pasado.
A una persona pragmática siempre hay que hablarle de modo pragmático, y a fin de cuentas, la mayoría de gente es pragmática, pues muy rara vez las personas actúan en contra de sus propios intereses. Si eres alguien que busca el poder, constantemente te verás en la necesidad de pedir ayuda a individuos más, menos o igual de poderosos que tú. Ahora, pedir ayuda es un arte que depende de tu habilidad para comprender a las otras personas y hacerles creer que tus necesidades son las suyas. A la mayoría de personas esto les resulta muy difícil, pues se hallan absorbidas en sus propios objetivos y deseos. Parten de la suposición de que la gente a la que le piden un favor tiene un interés altruista en ayudarlos. Hablan como si sus necesidades tuvieran importancia para los demás, mientras que lo más probable es que les resulten indiferentes. A veces apelan a temas más generales, como las grandes causas, o a emociones como el amor, gratitud, etc. Lo que en general las personas no entienden es que hasta la persona más poderosa está encerrada en el círculo de sus propias necesidades. Cada persona con la que trates en tu vida es como si fuera otra cultura, un país desconocido, con un pasado que no tiene nada que ver con el tuyo. Sin embargo, estas diferencias se pueden superar apelando a los intereses mutuos. Para esto no debes ni ser sutil ni indirecto, al contrario, una vez que sepas cómo hacer que tus intereses y los de alguien más se alineen en intereses mutuos, tú tienes un conocimiento valioso que compartir y que los hará más que felices. Podrás hacerles ver, de alguna manera, que podrían satisfacer sus necesidades o beneficiarse si trabajan en conjunto. Y para lograr esto debes aprender a meterte en la mente del otro, ver sus necesidades e intereses, ver la psicología de la otra persona. ¿Es vanidosa? ¿Le preocupa su reputación o posición social? ¿Tiene enemigos que puedes contribuir a derrotar? ¿Sus únicas motivaciones son el dinero y el poder? Etcétera. Cuando averigües la información necesaria, entonces podrás pedir ayuda a quien sea con la seguridad de que te ayudarán. Cuando logres todo esto, no tendrás límites. Con esto lograrás que la gran mayoría de gente siempre acceda a ayudarte. Pero hay algunas personas con las que deberías usar una estrategia diferente. Y ahora vamos a ver quiénes son esas personas. Quizá algunas personas consideren desagradable y poco noble que alguien apele a sus intereses propios, y por el contrario prefieran que se les brinde la oportunidad de sentirse superiores a ti, y al pedirles ayuda, tú subrayas la posición de poder que tiene este tipo de individuo, haciéndolos sentir superiores. Estas personas se sienten bastante fuertes como para necesitar algo de ti, salvo la oportunidad de sentirse superiores. Este tipo de personas buscan que todo se realice en público, y por una buena causa. En general, cuando más público haya, mejor. Y así los demás también vean lo buenos y generosos que son. Así, cuando te topes con este tipo de personas y necesites su ayuda, al pedírsela, dar y que los demás los vean dando, les causa gran placer. En resumen, cuando las personas emanan codicia, apela a los intereses mutuos, mientras que cuando quieran parecer nobles y caritativos, apela a hacerlos sentir superiores, que ayudan a alguien que está por debajo de ellos, sin los intereses mutuos. En conclusión, siempre que necesites algo y pidas un favor, la otra persona debe beneficiarse también, ya sea que tengan intereses mutuos o que tú le des a esa persona otra cosa, o incluso solo que la hagas sentir mejor consigo misma por ayudarte y ser una buena persona. Como sea, la persona que te haga un favor debe de recibir algo a cambio, y tú deberás investigar a qué tipo de persona le estás pidiendo ayuda, para así, cuando te ayude, reciba exactamente lo que necesita. Lo mismo aplica cuando alguien te pide un favor a ti. Si alguien te pide un favor, mira qué es lo que puede ofrecerte a cambio, qué puedes ganar. Ten en cuenta que la mayoría de veces que alguien te pide un favor, no ganarás tanto como la persona a la que le haces el favor. Sin embargo, siempre tienes que obtener un beneficio.
que puede ser lo que sea, desde algo económico como algo que te acerque a tus objetivos o incluso manipular. Que bueno, si quieres manipular a alguien, la mejor manera es combinar esta ley con la ley 11 de las 48 leyes del poder, que ya está en mi canal, y la dejaré aquí en la descripción por si te interesa. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, te pido que te suscribas. Esto es Pseudodebilidad, y hasta pronto. Ah, casi lo olvido. Recuerda que la mejor manera de aprender las 48 leyes del poder, además de suscribiéndote al canal, es leer el libro por tu cuenta. Por ello te dejaré un enlace de Amazon en la descripción donde podrás comprarlo si te interesa.